Buenas noches, mi nombre es Abraham Ceballos, soy estudiante de Faxo en Guayaquil, Ecuador, y tengo la oportunidad de presentarles a un profesor que le voy a pedir por favor que se presente, nos diga dónde trabaja y, y nos salude. Buenas noches. Buenas noches, Abraham, compañeras y compañeros del cuarto B1 del taller de radio de Faxo, en la Universidad de Guayaquil, y al profesor máster José Iglesias también. Un saludo desde San José, Costa Rica. Mi nombre es Carlos Araya Rivera. Soy catedrático de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. He trabajado en la universidad durante unos 23 años ya. También colaboro en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, también de la Universidad de Costa Rica, y soy investigador en el campo de la radio. Mi especialidad es la radio educativa y la radio estudiantil. Tengo un proyecto de voluntariado que se llama Proyecto Contrastes. Es una comunidad de aprendizaje de radio estudiantil donde compañeros y compañeras de distintas carreras de la universidad aprendemos, enseñamos a hacer radio y vamos a los colegios, a los centros educativos de secundaria a enseñarle a los jóvenes a hacer programas de radio y a montar radios estudiantiles en los colegios. Y si me permite el compañero Abraham, pues me emociona mucho estar en contacto con ustedes porque yo estudié en Ecuador. Mi especialidad de radio educativa la saqué en CIESPAL, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de América Latina, hace muchos años, y siempre recuerdo Ecuador con muchísimo cariño y a toda la gente tan amable, tan linda y tan profesional que es siempre. Bueno, entrando un poco en materia, ¿por qué realizó usted este trabajo que está titulado Géneros y Formatos Radiofónicos? Bueno, este trabajo en realidad forma parte de uno más grande. Es mi tesis de maestría en comunicación que estudié hace ya unos 10 años en la Universidad de Costa Rica. Es un manual de producción radiofónica estudiantil y tiene ese enfoque estudiantil porque en Costa Rica no habíamos tenido literatura sobre la radio. Hemos aprendido de ustedes, más bien, de la producción radiofónica latinoamericana y pues no teníamos una obra propia aquí de Costa Rica. Entonces me puse a investigar, me puse a estudiar varias temáticas sobre los géneros radiofónicos, sobre la producción de radio en general, la planificación de la radio, la producción, etcétera, y así fue como pude recibirme en la maestría en comunicación con este trabajo. Y el trabajo de géneros, programas y formatos en realidad es uno de los capítulos de esta tesis de la maestría. Ahí me Este puede capítulo, definir, disculpe, en sí. pocas palabras, si lo invitaran a un programa de concurso y tuviera que definir en 30 segundos o en un minuto, ¿cuál es la diferencia de géneros y formatos hablando en radio? Bueno, la diferencia es de menor a mayor o de mayor a menor, como lo quieran ver. Géneros, programas y formatos son formas. Son formas en que clasificamos la producción radiofónica y en que organizamos los contenidos de la programación radiofónica. Cuando hablamos de formatos híbridos, ¿a qué nos referimos? Bueno, antes creo que hay que establecer la diferencia entre los géneros, programas y formatos. No son lo mismo. Por lo menos lo que hemos estudiado nos dice que no son lo mismo, aunque son formas para organizar los contenidos. Eh, ha habido varios autores que explican muy bien una perspectiva de géneros como la forma más general y el formato como la forma más específica. Yo decidí ir un poco contracorriente, incluso del maestro López Vigil, y más bien lo que estaba proponiendo era que el género es la forma específica, el formato es la forma más general y el programa es la forma intermedia. El género es una forma única, específica, de organizar los contenidos, tiene un objetivo, responde a un contenido, a un tratamiento específico y es para un público específico. El formato un poco obedece la definición a la organización general de los contenidos de una emisora, el estilo de la programación de una emisora. El programa, que es la forma intermedia, es entonces una estructura que agrupa uno o más géneros.
por ejemplo, un noticiario tiene noticias, reportajes, comentarios, entrevistas, etcétera. Esos son géneros que forman parte del programa noticiario. Y si nos damos cuenta, esto pues fue un razonamiento lógico en cuanto a que en la vida, en el mundo, en el universo, hay formas específicas, formas intermedias y formas más generales. Ahora, para hablar de los géneros híbridos en radio, un razonamiento que tuvimos, una reflexión que tuvimos cuando estábamos preparando este trabajo, es que los géneros no se dan en estado puro. Tal vez los géneros que están más vinculados con el periodismo son los que han sufrido muchos cambios a través de los tiempos. Hay que recordar que los géneros radiofónicos en periodismo se heredan de la prensa escrita. La noticia, el reportaje, la entrevista también, en muchos casos, nosotros los heredamos de la prensa escrita. Lo que pasa es que el soporte de sonido, ¿verdad?, hace que incorporemos otros recursos, efectos de sonido, música, ambiente, los silencios también, y la voz humana, la voz hablada, ¿verdad? Y esto hace que tengamos que hacer una modificación del concepto que se tenía de género, en este caso para la radio. Entonces, los géneros periodísticos sí se han adaptado a la radio, han sufrido menos cambios, pero los otros géneros que son más vinculados a la educación, a la publicidad, al entretenimiento, esos sí han sido muy, muy, muy transformados. Y entonces aquí hablamos de géneros híbridos. Lo híbrido, el concepto de lo híbrido, tal vez hay que entenderlo en cuanto a que hay más de una intención, más de un objetivo de comunicación presente en el género. Es que los géneros en periodismo pueden ser de información, puede ser una intención informativa, una intención interpretativa, una intención de opinión. Pero, por ejemplo, un anuncio, o lo que llamamos aquí en Costa Rica una cuña, o un spot de radio, bien puede entretener, bien puede anunciar, promocionar algo, o bien puede educar. Entonces, por eso es que hablamos de estos géneros híbridos. En cuanto a la intención, la radiorevista, que el maestro López Vigil habla que es un contenedor, yo más bien considero que es un género un poco por la definición que acabo de dar. Entonces, la radiorevista también es un género híbrido. Una radiorevista, si bien puede tener un mayor peso en lo informativo o en el entretenimiento, lo cierto del caso es que puede tener muchos contenidos que van de lo informativo al entretenimiento. Y la pregunta final que teníamos preparada, ¿cuál es su visión de la radio privada en América Latina? Porque de bien a veces los medios públicos o comunitarios pues tienen otra ética, tienen otra política, pero sin embargo en los medios privados, donde deberíamos exigir un poquito más, ¿qué está pasando en los medios privados en Latinoamérica? ¿Se están ajustando a la realidad de crecimiento? ¿Algunos se están quedando? ¿Y hacia dónde debemos apuntar los estudiantes de comunicación? Bien, creo que tal como ocurre en Ecuador y está ocurriendo en Costa Rica, históricamente se ha producido una concentración de medios de comunicación en manos privadas. Sin embargo, y ustedes nos han dado un buen ejemplo, junto con Argentina, con leyes modernas de radiodifusión, de comunicación. En Costa Rica todavía nos falta eso. Imagínense que en Costa Rica la ley de radio y televisión es de 1954 y las multas son, o sanciones son ridículas. Eso, por supuesto, ocurrió en un contexto donde la radio estaba apenas en ciernes, no teníamos televisión en ese momento. Y 50 años después, 60 años después, lo que ocurre es que tenemos grandes empresas, incluso transnacionales, que manejan medios de comunicación, de radio y televisión en Costa Rica. Entonces, yo pienso, después de muchos años de trabajar en la radio y ahora como académico, que deben coexistir esas realidades. Debe existir la radio privada, debe existir también la radio estatal y en especial la radio comunitaria. Precisamente nosotros con el proyecto Contrastes estamos convencidos de que la radio comunitaria bien puede comenzar a hacerse desde las instituciones de educación, desde los centros educativos, las escuelas, los colegios públicos. Entonces, me parece que es muy importante que tengamos el nivel de la radio comunitaria. En Costa Rica eso pues está comenzando apenas, como les decía, por ley no tenemos una reserva de frecuencias para radio